Bienvenidos a una nueva edición de Comando Jungle y a nuestra entrevista que cada semana piden y esperan nuestros auditores. Hoy estamos con un amigo de la casa, con don Iván Bitker. Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Iván es investigador de la ANEPE y también académico de la Universidad Central, analista internacional y de relaciones internacionales. Ya hemos estado hablando anteriormente y hoy día quiero que repasemos algunos temas. Iván, vamos al hueso. En el mundo probablemente pasa similar que en Chile. Tuvimos estamos en medio de una gran crisis, ¿cierto? A propósito del virus, de la pandemia, del COVID-19, pero los seres humanos nos vamos acostumbrando a todo, comenzamos a normalizarlo, el virus tiene su propio ciclo y una vez que pasa esta crisis que se lo llevó todo, digamos, todo se trató de COVID-19, comienzan nuevamente a emerger los que eran las tendencias más bien estructurales que estaban en la sociedad. Nos pasa en Chile, lo estamos viviendo, y pasa también en el mundo. Y precisamente quería preguntarte partir por ahí. En el mapa del poder, en el mapa geopolítico o el mapa global, ¿cierto? Las disputas más importantes se estaban produciendo y tuvieron una especie de paréntesis durante el COVID-19, al menos para el gran público, pero seguían ahí. ¿Cuál es a tu entender el estado de ese mapa mundial ahora que la pandemia está dejando paso nuevamente a los países con lo suyo? Sí, mira, se le atribuye a Gramsci decir de que el siglo XX partió después del año calendario y finalizó, y que iba a finalizar muy pronto, producto después de la Segunda Guerra Mundial, y eso se vio al desarmarse la Unión Soviética mucho antes de llegar al 2000. Bueno, dicho eso, hay, como tú dices, unas líneas estructurales en este mundo nuevo que va a emerger, y yo me atrevería a vaticinar incluso que el gran desafío que va a haber por delante es qué tipo de multilateralismo nos vamos a dar. Porque obviamente el multilateralismo es una de las líneas estructurantes de la globalización y tiene que existir. Hay países, por cierto, que pueden prescindir del multilateralismo de alguna manera, Estados Unidos, Rusia, China, qué sé yo, pero los países intermedios, e intermedios grandes hacia abajo, no pueden. Entonces, efectivamente hay un problema ahí que no tenemos muy claro, no lo tenemos muy claro, sobre todo porque hay un surgimiento muy fuerte de nacionalismos y la vacuna introduce un elemento nuevo en esa ecuación. ¿Por qué? En el último número de Foreign Affairs vi un artículo que se llama justamente El nacionalismo de las vacunas, que salió hoy día o ayer, y que habla precisamente de este gran problema que se genera a partir del rol no solo de la OMS, sino que de la cantidad de vacunas. Tú sabes que hay 160 proyectos de vacunas en el mundo, de los cuales están más o menos adelantados 21. Y se supone que los primeros que van a llegar a la meta son 4 o 5, que no se van a compartir entre sí. Los rusos ya dijeron, los británicos ya dijeron, los americanos ya dijeron. Y algo de esto ya se ve con lo que pasó con este medicamento Remdesivir, que es un medicamento que se supone que tiene algún tipo de efecto benéfico sobre los enfermos. Estados Unidos compró de inmediato todas las partidas que había en el mundo para agosto, septiembre, octubre, la mitad de noviembre y un cachito de diciembre. Dejó fuera a la Unión Europea. Entonces, cuando uno ve esas acciones, se encuentra con este problema de qué tipo de multilateralismo va a existir posteriormente. Esto se ve a nivel mundial. En este caso no es solamente una primacía económica, porque no es solamente que Estados Unidos tenía la disponibilidad del billete, sino que es con quién te estás aliando en el momento en que estás comprando o vendiendo. ¿Y a quién protejo yo? Exacto. Entonces el Estado-Nación está teniendo también un fortalecimiento que no nos habríamos imaginado antes. Entonces, aquí hay un problema que no tenemos resuelto. Cada país seguramente va a tratar de solucionarlo a su manera,
y yo tengo realmente mucha preocupación por lo que sucede en América Latina, donde hay una fragmentación absoluta. Y si hay países que son irrelevantes, estando medianamente juntos, somos los latinoamericanos. Para muchos efectos, los grandes temas geopolíticos internacionales nos parecemos harto a África. ¿A quién le importa lo que pasa en Níger? ¿A quién le importa lo que va? Claro. Entonces, hoy día tenemos, por ejemplo, un problema grandísimo que apenas sale en la prensa. Yo no sé si son 260 o 250 barcos chinos que están pescando en las Galápagos. ¿Te imaginas lo que es esa flota? Y Ecuador no haya que hacer. Le pidió ayuda a Chile. ¿Tú crees que Chile va a mandar una fragata, dos fragatas, un par de submarinos a tratar de disuadir a esos chinos que se vayan de las Galápagos? Eso te da una idea de la escala de lo que estamos hablando. Porque claro, los ecuatorianos ven las posibilidades de Chile como mucho mayores. Tenemos unas grandes fuerzas armadas en el contexto latinoamericano, modernísima armada, pero no hay ni siquiera un buque de guerra chino. Son 250 o 260 barcos pesqueros que están arrasando con lo que ocurre en las Galápagos. Y nadie dice nada. Entonces, eso te muestra un poco la escala de lo que está sucediendo. ¿Mm? Bueno, Y, nosotros nos acostumbramos a una diplomacia que sostenía, ¿cierto?, que nuestros problemas tenían que resolverse fundamentalmente a un modo comercial, ¿cierto? Porque lo que estaba dominando al mundo eran las relaciones comerciales. Eh, y no está lejos de la realidad. Hay algunos que incluso hablan que hoy día Estados Unidos y China están reeditando una nueva guerra fría, pero esa guerra fría sigue todavía no siendo bélica. No es una guerra de ocupaciones de territorios ni de espacios de influencia. Es una guerra que todavía se sigue librando en el plano comercial. Pero una vez que las barreras comerciales ya no surtan efecto, ¿qué probabilidad ves tú de que ese tipo de conflictos sí pasen a ser conflictos más bien cuerpo a cuerpo? Cuerpo a cuerpo lo digo en sentido figurado. ¿Ah? ojo, los chinos tienen experiencia en eso y si tú ves las disputas que hubo ahora con la India, los dos países evitaron emplear armas y fue una lucha cuerpo a cuerpo, a piedrazos y a palos, entre dos ejércitos que son potencia nuclear. Eso te revela un poco lo que ocurre en el mundo. O sea, hay mucha reticencia a ocupar todo el instrumental bélico, como bien tú dices. El problema es que pasamos a depender prácticamente de lo que esté decidiendo día a día la élite de un país y del otro. Entonces, claro, hoy día hay una guerra comercial. Sí, es cierto. Pero por ahí escribí en una columna hace algunos días, hay más bien una paz armada. Eso es lo que hay. Y, y no sabemos, por ejemplo, cuánto pueda más todavía estirar el elástico China. Por ejemplo, si China quisiera también salir a vender la cantidad de bonos que tiene del Tesoro americano. Si saliera a vender masivamente, ¿qué pasa en Estados Unidos? Bueno, los dos pierden plata. El punto es a quién le duele más. ¿A quién le duele más? Uh-huh. Efectivamente. Entonces, estamos en una suerte en que los dos países que se abrieron mucho después de Deng Xiaoping, ¿no es cierto? Y aprovecharon de tener grandes conexiones, pero hoy día se ven como enemigos y ninguno de los dos sabe si el otro es una amenaza existencial. Y esa es la diferencia con la Guerra Fría. Brezhnev, Khrushchev, incluso Stalin, sabían que de Estados Unidos venía un peligro existencial. Kennedy, Johnson, Nixon, todos, Ford, etcétera, todos sabían que de Moscú venía una amenaza existencial. Eso hoy día no existe. Yo diría todavía. No sabemos todavía. Entonces, el tema es cuánto puede seguir avanzando China. Porque China está avanzando económicamente. ¿Cuántos países, producto después de esta gran crisis, no van a querer tener, por ejemplo, una, eh,
no me atrevería a decir yuanización de su economía, pero algo por el estilo. Van a querer tener más relaciones con China, porque todo esto se cruza con un tema tecnológico, que es el tema el 5G, con lo que está haciendo Huawei. Y Huawei se ha demostrado que es una de las lanzas fundamentales que tiene Beijing en este minuto. ¿Ya? Aquí nos asombramos mucho de lo que hace el embajador chino, ¿no es cierto? Y resulta que este señor existe, o réplicas de este señor existen en Europa, existen en otros países de América Latina. Es decir, la diplomacia china, de Xi, del presidente Xi, está muy activa, ¿ya? Le llaman los lobos guerreros, ¿ya? Son muy asertivos, están saliendo permanentemente a defender sus puntos de vista. Yo creo que la situación, disculpa, ¿Sí? yo creo que la situación es tensa. Está el tema de la elección en Estados Unidos. No sabemos cuánto de juego hay en lo que hace Trump para identificar a Biden con los chinos, ¿no es cierto? Porque en el momento que él atemoriza al electorado con que se vienen los chinos, claro, está diciendo, si gana este señor va a ser amigo de los chinos. Pero, Impresionante cómo ha crecido la aversión a los chinos en Estados Unidos, que no era tema hace 7 años atrás, digamos. así Siete, es, 8 años atrás no existía y hoy día hay todo un tema con los chinos en Estados Unidos. hay todo un tema muy fuerte, del cual están profitando varios países. Mira, por ejemplo, es muy extraña la relación que se dio a partir de la conversación que tuvieron en la Casa Blanca Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump. Uh-huh. Inimaginable las palabras que se prodigaron los dos. Grandes amigos. AMLO hizo campaña con un libro que se llamaba Oye Trump. Entonces, ahora resulta que es su gran amigo. Entonces, ¿pero por qué ocurre eso? Porque muchas de las empresas americanas que estaban en China se van a empezar a instalar en México. Entonces, a México le interesa, es muy curioso este juego, que Andrés Manuel López Obrador, siendo un hombre de izquierda que se asemejaba más bien al Foro de Sao Paulo, al Grupo de Puebla, qué sé yo, todo eso es una simple verborrea porque, en el fondo, él lo que está haciendo es un régimen ultranacionalista, ultranacionalista, donde la prioridad es darle trabajo a los mexicanos y que el país pueda resistir estos embates del coronavirus. Y para eso necesitaba a Trump. Y para eso lo fue a ver. Es el primer viaje que él hace al extranjero. El primero. Supone AMLO que no bastaba comportarse bien y comer sanito, como dijo en alguna de sus mañaneras. Exactamente. No, 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 ¿Mm? no. Entonces dijo, Mañaneras para los auditores es la forma en la que denominan las eternas conferencias así de es, Manuel López Obrador, que son en la mañana, ¿cierto? Y donde fija su posición. Es lo más parecido al tuit matutino que pone Trump para decir quién es el enemigo, son las mañaneras en el caso mexicano. exactamente, exactamente. Entonces, De, hay, Dame un segundito, es que por me quiero favor, colgar de lo que tú estabas diciendo porque antes nosotros teníamos estas posiciones claras, ¿cierto? Hay obviamente dos actores que son dominantes en este conflicto, China y Estados Unidos, hay posiciones que cada uno toma, pero pareciera que a diferencia de como nos veíamos, ¿cierto? En los anteriores conflictos de este calado, incluso pensando en la anterior Guerra Fría, hoy día el papel de América Latina no parece, por el momento, no parece tan relevante para Estados Unidos. Curiosamente, este que era el lugar donde Estados Unidos, ¿cierto? Definía como su frontera ideológica, cuando decía Chile no, toda la disputa que tenía respecto de que Rusia no se metiera en América Latina, hoy día no parece tan presente, más allá de la verborrea, más allá de que vino Pompeo acá y apuntó con el dedo a los empresarios que hacían negocios con China, pero no parece una presencia tan. ¿Es porque Estados Unidos no se la puede o porque efectivamente no importa? Porque pareciera que sus problemas terminan en México. yo creo que hay de ambas cosas. Primero, no te olvides, muy bien dices tú, América Latina en el imaginario político fue siempre el patio trasero de Estados Unidos.
Eso era así se refería a América Latina, un grupo muy importante de políticos de izquierda y de derecha, en Estados Unidos y en América Latina. Pero ahora se da, como muy bien tú dices, una suerte de constreñimiento de Estados Unidos no quiere intervenir, pudiendo hacerlo, en Venezuela o en otro país. Yo a veces me pregunto si eso es real o no, o hasta dónde. Yo creo que para México lo prioritario es México, para Estados Unidos. Lo prioritario es México. ¿Por qué? Porque de ahí salen los motores que van a Detroit, ¿me entiendes? Y se van a instalar empresas que están saliendo de China. O sea, lo prioritario es México. Lo segundo prioritario, y que para eso Andrés Manuel López Obrador fue otra pieza fundamental, parar la inmigración descontrolada que venía de Centroamérica a Estados Unidos. López Obrador probó que con voluntad política se puede y con mano militar puso 20 o 25 mil soldados en la frontera con Guatemala y no entró con orden de disparar. Con orden de disparar. Nada más, no entró nadie más. Por lo tanto, mirado desde el punto de vista de Trump, él puso la frontera, corrió el muro a la frontera sur de México. Uh-huh. El problema con Centroamérica era ese. Si tú miras América del Sur, yo creo que hay motivos para que Estados Unidos se preocupe de que Argentina, por ejemplo, siga cayendo cada vez más en manos chinas y que haya tendencia a, lo que dije anteriormente, a yuanizar su economía, porque se viene el default. Y ya hay una presencia geoestratégica, diría yo. Se viene, eres generoso. Se viene, está, digamos, ahora se están definiendo los términos de ese informe. Efectivamente, ellos le llaman default programado, default, en fin. Pero los argentinos le van a encontrar algún tipo de rótulo a eso. Así es. Pero ya hay una presencia china muy fuerte en Argentina. Ya hay una presencia fuerte. Mira, no ha sido suficientemente destacado, pero Chile dio un paso que yo no he indagado mayormente y no sabría a qué atribuirlo, pero es un paso muy relevante. China no va a hacer la otra conexión del cable transpacífico que viene a Chile, por decisión chilena. Hasta donde yo sé, hay un acuerdo con Australia y con Japón. Y eso es muy importante porque el acuerdo inicial era que iba a llegar a Shanghái. Y eso ya no va a ocurrir. Entonces, esa decisión chilena, que tiene implicancias tecnológicas, etcétera, ¿cómo fue tomada? Yo dudaría que una decisión de ese calibre haya sido tomada por un subsecretario, o una subsecretaria en este caso. No, yo lo dificulto. Esta es una decisión más bien política, de muy grueso calibre, que tiene que haber habido alguna conversación con contrapartes americanas. ¿Me entiendes? Entonces, en América Latina corre agua bajo el puente, corre agua, sin ninguna duda. Pero está la duda de si Estados Unidos hasta dónde está jugando realmente o hasta dónde deja hacer a China. Y lo mismo desde el punto de vista chino. ¿Ya? Yo creo que para los chinos, mirado lo que hacen en África, mirado los intereses que han evidenciado aquí en América Latina, yo creo que a ellos les interesa más que nada Argentina, Brasil en segundo término. Bueno, es que con Argentina llevan mucho camino avanzado. Ellos, el anterior default también fueron parte fundamental del rescate. Así es. Tomaron mucho hidrocarburo, mucho shale gas, tomaron posiciones muy fuertes en industrias más bien estratégicas, donde además Argentina es muy fuerte, digamos, muy fuerte. A diferencia de Chile. Y la industria de alimentos, soya, granos. Exactamente. Claro. Entonces, yo creo que mirado el punto de vista de Beijing, Argentina es un actor relevante acá en la región. Quizás Ecuador también lo sea, y por eso, como materia de recursos ictiológicos, digamos que hay mucho. Tengo entendido que por el cruce de corrientes,
ahí llega muchísimo pescado, muchos peces ahí a esa zona de Ecuador, cerca de las Galápagos. Quizás por eso les interesa. Qué insólito que haya 250, 260 naves pescando, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, aquí hay un juego que yo no sabría, es un poco parecido, claro, para nuestro imaginario un poco lejano, pero es un poco parecido a lo que está ocurriendo en los Balcanes. Los chinos tienen una penetración económica, política muy fuerte en los Balcanes, en Serbia, muy fuerte, porque ahí están enfrentados con los croatas, y los croatas son proeuropeos, ¿ya? En Bosnia, en Grecia, en fin, tienen una penetración muy fuerte en la península de los Balcanes. Entonces, los chinos miran el Ahí, mapa mundial, sin duda, ahí donde Occidente ha fracasado de una u otra manera. de una u otra manera, ¿Mm? efectivamente, efectivamente. Así que el panorama está como bastante interesante, bastante movido, pero sobre todo yo diría eh, que bajo son aguas subterráneas las que más vemos en América Latina. ¿Mm? Nos cuesta ver un poco. ¿Mm? Oye, tú nombrabas, ¿cierto?, el esfuerzo que está haciendo Trump en la campaña interna por chinizar la campaña de Biden. Pero, pero si uno lo mira en el mediano plazo, incluso un triunfo demócrata no debiese cambiar estructuralmente demasiado lo que son los intereses de ambas naciones y más o menos el curso de este. Puede que pierda un poco lo pintoresco que le pone Trump, digamos, que le pone un poco más de pimienta a ese asado desde el punto de vista comunicacional. Pero los intereses mirados, me imagino yo, desde el Pentágono, por ponerle una caricatura, van a seguir siendo más o menos los mismos. O sea. ¿Mm? Sí, sí, no, sí, sin ninguna duda. Hay estas fuerzas mayores, qué sé yo, que saben los límites, etcétera. Aun cuando supongamos que pierde Trump, y yo creo que Trump ya logró inocular de alguna manera una suerte de virus antichino. Entonces, en varios estados esto va a seguir, aun cuando, porque Biden, eventualmente en su gobierno, va a tener que también ser muy cuidadoso en la relación con China para que no lo acusen de que van a decir, Trump tenía razón Trump cuando nos advertía en la Lo campaña. timbró en términos coloquiales. ¿Ah? Claro, claro. Entonces, la relación en los próximos 4 años va a ser, sí o sí va a ser cuidadosa. Y yo me atrevería a decir de que va a ser un poco más indirecta. Van a estar las disputas de China con Australia, con Japón. Japón, fíjate, que puso en vigor hace, no sé, un mes, 2 meses, un plan para subvencionar empresas que salgan de China. Y la idea es llevarlas a otros lugares, cualquiera que sea. Entonces, Empresas japonesas que están, bueno, es parecido a lo que está haciendo Estados Unidos, digamos, exactamente, generando los incentivos para que las empresas norteamericanas, la parte que pierden por la guerra comercial, la relocalicen en México en México o en en el este propio caso. Estados Unidos. Claro. Japón ¿Mm? seguramente les va a pedir, váyanse a Filipinas, váyanse a Vietnam, etc. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que estos próximos 4 años hay evidencias que apuntan hacia yo diría, a una guerra fría o paz armada, como tú quieras, pero localizada en algunos puntos geográficos. La relación con Australia está muy deteriorada. Australia, en eso acá en Chile se escribe muy poco, pero Trump también jugó bastante fino en el caso australiano, porque los australianos han estado estos últimos 20 años más o menos en una lucha identitaria. ¿Somos occidente o somos asiáticos? Y este cruce se hacía en todos los partidos políticos. Y los australianos estaban buscando un acomodo en Asia. Entonces, si tú te acuerdas, una de las primeras grandes temas que hubo, espantosos, ¿ya? Fue que Trump le colgó el teléfono al primer ministro australiano cuando recién asumió. Ya, es porque estaba este tema de por medio, porque le dijo, señores,
ustedes tienen que resolver este problema. O son occidentales o son asiáticos. Entonces, yo creo que estos próximos 4 años van a ser de eso, de estar localizados en ciertos lugares. Ojo, ahí yo no descarto que en algún punto latinoamericano se produzcan algunas fricciones. Oye, Iván, lo que tú estás narrando, vuelvo al inicio de esta conversación, dijiste, bueno, hoy día el multilateralismo está desafiado. Y sigo un poco la línea de la descripción que tú haces, y claro, uno empieza a ver que lo que parecían los grandes derroteros de la última parte del siglo XX, inicio del siglo XXI, eran precisamente las instituciones multilaterales, la globalización de tipo financiera, y una cierta ética cosmopolita, si es que hay que darle un nombre, ¿cierto? Y esa cuestión era como es precisamente ese consenso el que hoy día está roto, míresele por donde se le mire. Ajá, y tal vez también tenga mucho que ver con que al gran proveedor, te voy a robar las palabras de la anterior entrevista, al gran proveedor de los bienes públicos globales, que era Estados Unidos, ¿cierto? Hoy día no le alcanza tampoco para mantener a todo el resto de los países del orbe. Entonces, vamos a ver una retracción hacia lo identitario, hacia lo nacional, que no es solamente que aquí a un grupo de políticos se les ocurrió, se pegaron en la cabeza y encontraron que tenían que ser nacionalistas, sino que tiene un correlato con los temores del mundo, ¿no? Efectivamente, porque en este minuto no hay ningún punto magnético en el globo que tenga esa capacidad de proveer bienes. No, es imposible. Porque igual en la Guerra Fría había una suerte de pacto de lo que no se puede transgredir. ¿No es cierto? Y ya. Ahora no está ese pacto y nadie es capaz de visualizar hasta dónde puede extender la provisión de bienes. Fíjate lo que ocurrió en Europa ahora, esta última discusión que hubo acerca de cómo salvar las economías española, italiana, etcétera, las del sur. Es curioso, se formó un bloque de países pequeños que no querían que primero prestarle la cantidad que estaban pidiendo, segundo, ¿a título de qué? ¿A fondo perdido o crédito? Y Alemania no fue capaz de resolver bien esta situación. Claro, la situación, digamos, la superó en las formas, en lo mediático, pero políticamente... Oh, y firmó una alianza con Francia. Efectivamente, claro. Entonces, en este minuto, quizás Europa también se está viendo, por eso que los temas de la Unión Europea, cómo salvar la Unión Europea, que es el gran drama que tiene Alemania hoy día, cómo salvar la Unión Europea, ¿ya? Y cómo se proyecta en el mundo. Y mira la presión de Estados Unidos. Hace 3 o 4 días, Trump anunció que iba a sacar tropas de Alemania y la va a redistribuir en Bélgica un poco y el grueso a Polonia, a Italia, mucho. Ese es un llamado a los alemanes a que empiecen a invertir más en defensa efectivamente y que empiecen a invertir más en la proyección geoestratégica, diría yo, ¿verdad? Hacia todo el mundo. Oye, Iván, se nos va muy rápido el tiempo, no quiero dejar de preguntarte, pasamos un ratito por América Latina, pero más bien pensado en la mirada de los grandes poderes globales respecto a América Latina. En la mirada de América Latina respecto de sí misma, ¿cuáles tú crees que son hoy día los vectores principales del subcontinente? ¿Cuáles son hoy día los principales elementos que están en juego en la región? Mira, esa pregunta es una pregunta interesante porque puede tener varias respuestas. Alguien que fuera de izquierda te diría que hay una suerte de recomposición en torno al grupo de Puebla, etc. Eso te contestaría. Sin embargo... Que algo hay, digamos. Algo hay, por eso, de todo hay un poco, de todo hay un poco. Sí. Pero si tú miras con desaprensión, con frialdad, lo que ocurre en América Latina,
hay una fragmentación absoluta, absoluta. Y yo no veo ninguna opción en el camino, en el horizonte, de que esto pueda revertirse. Porque México está jugando su propio juego, como señalé. Los centroamericanos entraron en un fuego propio donde tendrán que cocinarse por sí mismos. Ahí se nota mucho el vacío cubano, Así es, y el fracaso de la apuesta venezolana finalmente, ¿no? así es, así ¿Mm? es. Luego tienes países que están destrozados internamente y, y yo creo que Bolsonaro, fíjate, no ha logrado algo que yo creo que él en su foro interno lo quiere mucho, de liderar algo en América Latina, que es el mismo sueño que tuvo Lula, en definitiva. Y Lula lo logró instalar a través de los BRICS, ¿ya? Entonces puso a Brasil más o menos a jugar ahí entre, ¿ya? Mm. Eh, y, y Bolsonaro coincide, la visión de Bolsonaro coincide con la de los militares brasileños. Entonces, es obvio que ahí hay un tema pendiente, que ellos quieren hacer algo, pero no se ve todavía que tengan capacidad de articulación y poder Hacia superar. afuera. Exactamente. Bueno, es que el principal brazo de la diplomacia brasileña eran precisamente este tinglado público-privado de empresas que quedaron absolutamente defenestradas después de los casos Odebrecht y demás, que sin ir más lejos se llevaron también a Lula a la cárcel, digamos. Odebrecht hizo lo que no había hecho la izquierda, unir a América Latina. ¿Dónde no estuvo presente Odebrecht? Claro. Ahora, no está ninguna de estas grandes empresas brasileñas hoy día. Entonces, Bolsonaro tiene ese drama que no sabe a qué apelar para poder ofrecerle al resto. Porque Argentina no es un socio ni deseable para ellos, para el Bolsonaro de hoy, Bolsonaro Mourao. Uruguay es muy chico. En síntesis, el Mercosur funciona muy poco, muy poco. Perú tiene una situación dramática con el coronavirus, lo mismo que Bolivia. ¿Qué se puede hacer ahí? Chile tiene unos problemas internos de definición interna que le van a tomar probablemente 4 años más en resolverlo. Entonces, América Latina tiene una fragmentación en el plano internacional tremenda. Y yo no visualizo en ningún lado, por ningún lado, de que ni que el grupo de Puebla vaya a lograr conseguir que alguno de sus candidatos avancen. Tampoco veo a Brasil, el Brasil de Bolsonaro, como te digo, liderando algo. Lamentablemente la situación de América Latina es más periférica que nunca, diría yo. Así las cosas es más posible convertirse en una partida de segundo o tercero orden del partido importante global que si hubiese algún grado mayor de coordinación o unidad de proyecto, sea cual fuera. ¿Eh? Así es, así es. ¿Mm? Definitivamente así lo es. Y ojalá que en el caso de la elite chilena, lo que vaya a ver en estos próximos 4 años, 4 o 5 años, porque lo que espera Chile es un proceso un poco arduo, árido, tenga alguna lucidez, porque se va a cruzar necesariamente con algunas definiciones tecnológicas, necesariamente. Entonces, por eso retomo el tema del cable, me llama la atención lo que ocurrió con el cable transpacífico. No logro visualizar qué pasó ahí, o Ni cómo. cuándo. Si pasó el mismo día que vino Pompeo o después. Exactamente. Pero Oye, ¿eh? por ahí van los grandes dilemas latinoamericanos y yo espero que Chile tenga cierta claridad para hacer sus definiciones. Oye, Iván, se nos fue completamente el tiempo. Quiero agradecerte por haber conversado con nosotros nuevamente para tratar de darle esta mirada global a las disputas
del poder, y quedamos con encargo, pues. Así que si es que algo se puede averiguar respecto de ese cable, a ver si retomamos la conversación y la dejamos de donde, de donde la interrumpimos hoy. ¿Ah? Excelente, muchas gracias y como siempre muy interesante. Gracias, Iván. Y a todos ustedes, queridísimos auditores, gracias por seguir compartiendo, comentando y dándonos muy buenas ideas para nuestras entrevistas de cada semana. Hasta pronto.